Muy buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Adriana Torres González, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico. Sí. Otra vez, 1, 2 y 3. Muy buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Adriana Torres González, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba de la carrera de Ingeniería Química. Y el día de hoy expondré sobre la clasificación de reactores heterogéneos y la tesis, que lleva por nombre Producción al diseño de reactores para la producción de hidrógeno. Reactores químicos. Primero que nada, ¿sabes en dónde se llevan a cabo las reacciones químicas? Pues bien, en la antigüedad se llevan a cabo en un caldero. Actualmente se utilizan los reactores y con esto surge otra pregunta. ¿Qué es un reactor? Es un dispositivo en donde ocurre un cambio en la composición debido a la reacción química. Se divide en reactores heterogéneos y homogéneos. Recordando que un sistema homogéneo es aquella en donde solo se muestra una fase, a diferencia del heterogéneo, donde ésta requiere más de una fase, bifásica, trifásica y multifásica. Reactores heterogéneos se dividen en dos, de lecho fijo y de lecho fluidizado. De lecho fijo, a su vez se subdivide en un solo lecho. Es donde las partículas se encuentran inmovilizadas, permitiendo el paso del fluido sin separarse. Lechos horizontales sobre bandejas. Su estructura de lechos son parrillas de cerámica metálicas con capas de partículas cada vez más pequeñas. Varios tubos en paralelo. Consisten en tubos empacados en forma vertical. Al finalizar el recorrido sale el producto transformado. Ventajas, desventajas y aplicaciones. Tiene como ventaja que es una operación continua, tiene un bajo costo de operación, altas conversiones y es eficiente. Desventajas. En cambio, es difícil control de variables, dificultad de limpieza, el catalizador se puede desactivar y provocar un envenenamiento con el tiempo. Las aplicaciones son en la síntesis de amoníaco, metanol y óxido. Lecho fluidizado. ¿Qué es la fluidización? Es cuando las partículas sólidas se suspenden en el aire, comportándose como un fluido por el flujo ascendente de un gas o un líquido. Al mezclarse favorecen el contacto entre las fases. Una vez conocida su clasificación, expondré acerca de la tesis. Producción al diseño de reactores para la producción de hidrógeno, en la cual se analiza el proceso de reformado con vapor de agua en las industrias, analizando sus oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas para que en base a esto las industrias puedan minimizar sus costos. Justificación. Como justificación de la tesis se tiene que los reactores heterogéneos se han usado ampliamente en muchos procesos industriales. Dichos procesos son en la industria química, petrolera, farmacéutica, biológica y de polimerización, y en el despojamiento de gases y líquidos contaminados, muy comúnmente aplicado a la protección del medio ambiente. La catálisis es el fenómeno que gobierna las reacciones heterogéneas. Ha tenido gran influencia en el desarrollo de la industria de contacto. A principios del siglo pasado, el químico Oswald profetizó: el conocimiento científico y el control de fenómenos catalíticos llevarán a resultados incalculables en el desarrollo de procesos tecnológicos.
De hecho, hoy en día no hay proceso químico en donde no intervenga la catálisis y por ende se relaciona con el funcionamiento y dimensionamiento de los reactores. Como ingenieros químicos, si nuestra área de trabajo es la industria y en esta se intervienen procesos heterogéneos, debemos tener el conocimiento y habilidad de manejar y analizar los problemas presentes y así lograr obtener la mejor eficiencia del reactor con resultados económicos favorables. La producción del hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente primaria de energía como lo es el carbón, el petróleo o el gas natural. No lo encontramos libre en la naturaleza. Es un transportador de energía como la electricidad. Hay que producirla a partir de energías primarias. Se le conoce como vectores energéticos. A pesar de ser el hidrógeno el elemento más abundante en el universo, en la Tierra este se encuentra principalmente formado por partes de compuestos químicos, como puede ser el agua o los hidrocarburos. Procesos de producción. 1. La clasificación de los procesos de producción va a distinguir en función de la naturaleza de los procesos, como es lo habitual en textos técnicos energéticos. De esta manera se distingue entre procesos de conversión química, procesos de termólisis, procesos de electrólisis, procesos de termólisis y procesos de fotolíticos. El reformado. Los procesos de reformado son los más habituales hoy en día para la obtención de hidrógeno. Desde un punto de vista termodinámico se pueden clasificar en endotérmicos y exotérmicos. Los primeros requieren el aporte de calor desde una fuente externa. Como ejemplo, podemos poner el reformado con vapor de agua. Por otro lado, los segundos liberan calor en la reacción, siendo el caso de la oxidación parcial. En el reformado endotérmico se produce una combinación de los dos procesos, obteniéndose un balance neto de calor nulo. Siguiente. Su metodología en base al proceso de vapor de agua. Siguiente. El proceso de reformado con vapor de agua, conocido por las siglas SMR, Steam Method Reforming, se puede aplicar a gran variedad de hidrocarburos, gas natural, GLPS, hidrocarburos líquidos y alcoholes. De todos ellos, el más utilizado por su disponibilidad y facilidad de manejo es el gas natural, que es para el que se particularizan las reacciones químicas expuestas. El proceso consta de 3 fases que se desarrollan en equipos diferentes. 1. La reacción que se verifica en la primera fase es la de reformado, propiamente dicho, que posee una entalpía de reacción estándar de 206.14 kJ/mol. Por tanto, es endotérmica. Se produce a temperaturas de alrededor de 900 grados Celsius, en unos tubos por los que circula el metanol y el vapor de agua, a través de lechos catalizadores de base de níquel. Los tubos están contenidos en un horno cuya temperatura es de alrededor de 960 grados Celsius, que se mantienen mediante quemadores. La reacción que se lleva a cabo en esta fase es metano más agua, que produce monóxido de carbono más 3 átomos de hidrógeno. 2. En la salida de reformado de gas, el gas se dirige a la unidad de desplazamiento de monóxido de carbono, en la que se verifica la reacción siguiente sobre catalizadores de cobre.
Esta posee una entalpía de reacción estándar de menos 41.17 kJ sobre mol, siendo por tanto exotérmica. La cantidad de calor liberada y su nivel de temperatura no es suficiente para satisfacer totalmente la demanda de la reacción de reformado, por lo que parte del gas natural se emplea en los quemadores para mantener la temperatura de operación de reformado. El calor liberado en la reacción de desplazamiento se aprovecha para precalentar el gas natural a su entrada al reformador. La reacción que se lleva a cabo en esta fase es monóxido de carbono más agua, que produce dióxido de carbono más hidrógeno. 3. El gas producido como consecuencia de las dos reacciones anteriores pasa por un condensador en el que se retira el vapor de agua y finalmente llega a la tercera fase del proceso, la de depuración. El gas que llega a esta unidad es rico en hidrógeno con dióxido de carbono, restos de agua, monóxido de carbono y metano. Esta corriente gaseosa se depura en un sistema separador de membranas, de absorción y desorción, de donde se obtiene hidrógeno con una pureza de 99.999%. Los gases absorbidos sustituyen el llamado gas de cola, que al ser combustible se recirculan hacia los quemadores del reformador. Finalmente, el rendimiento del proceso de reformado de gas natural con vapor de agua se sitúa aproximadamente en el 80%, medido respecto a los poderes caloríficos inferiores del hidrógeno producido y del gas natural consumido. Recordando que el rendimiento de producción es grande, es del 81%. Aunque minatorio, también es posible aplicar el reformado con vapor de agua a alcoholes y a gasolinas. La utilización de alcoholes, especialmente del metanol, resulta menos endotérmica que la del gas natural y se verifica a temperaturas mucho más bajas, de 200 a 300 grados Celsius, alcanzándose sus conversiones de gas natural próximas al 99% del gas entrante. En análisis FODA de la producción de hidrógeno se tiene que, después de un análisis de la estructura de agentes, situaciones y acciones que en materia de producción de hidrógeno, se obtienen los siguientes resultados. Oportunidades. 1. Posibilidad de fomentar la aplicación de la energía nuclear. 2. Desarrollo de tecnologías de cracking catalíticos de combustibles fósiles. 3. Relevo de tecnología más o menos obsoletas de producción de hidrógeno disponible actualmente en las gasistas. Amenazas. 1. La posible no aceptación social de las tecnologías de confinamiento del dióxido de carbono. 2. Descongelarse del desarrollo tecnológico gasista y nuclear. Fortalezas. 1. Disponer de una planta líder en tecnologías gasistas de combustibles fósiles. 2. Conocimiento de tecnología de reformado en sentido amplio y aplicable a la producción de hidrógeno. 3. Nivel de investigación en catalizador aplicables en las tecnologías relacionadas. 4. Capacidad o existencia de tecnologías en fabricación de sensores de instrumento. 5. Implantación de empresas gasistas líderes. Debilidades. 1. Falta de políticas fiscales, financieras y económicas definidas para el hidrógeno. 2. Falta de capacidad de producción de hidrógeno líquido. 3. Falta de tecnología gasista propia. 4.
Falta de desarrollo de líneas o vías para el confinamiento de CO2. 5. Falta de reactores nucleares de investigación, oposición a la energía nuclear. Escaso desarrollo de normativa específica y falta de grandes instalaciones experimentales. Conclusiones. Casi todo el hidrógeno producido hoy a nivel mundial proviene de reformado de gas natural, mediante vapor de agua, y en el corto plazo se prevé que este método de producción continúe dominando mientras los precios del gas no cambien drásticamente. Parece lógico que se utilice el método más económico para mantener satisfecha la demanda industrial, que es cuando menos minúscula en comparación con la demanda de gas natural mundial. Esta forma de producción no sería soportada durante mucho tiempo por un sistema de transporte basado en el hidrógeno, pues las reservas de gas natural se estiman en 60 años aproximadamente, por lo que no es sostenible esa opción. Una economía del transporte con alta penetración de la tecnología de hidrógeno necesitará el estudio de alternativas en los métodos de producción mucho más allá de los que se utilizan actualmente. Estos esfuerzos de investigación y desarrollo pueden agruparse en las siguientes categorías principalmente: disociación biológica de agua, disociación fotoelectroquímica de agua, reformado de biomasa y residuos, y disociación mediante la energía solar térmica. Por el momento estas opciones no resultan competitivas, pero es necesario incidir en su desarrollo, pues hemos de recordar que el hidrógeno tiene gran parte de su porqué en el futuro sostenible de un transporte limpio, autóctono e inagotable. Sin esta esperanza, su razón de ser se encuentra basada y mermada. A continuación, en la siguiente gráfica se muestran los rangos de valores de coste para diversas tecnologías de producción de hidrógeno. Bueno, como podemos ver, lo que es la gasificación de biomasa de tamaño medio, la electrólisis solar y la electrólisis eólica tienen un gran coste de producción. Por tanto, el SMR, Steam Martin Reforming, hoy en día es el más utilizado. Bueno, con esto concluimos la presentación, esperando que sea de su agrado y muchas gracias.